empieza a suceder mágicamente. You start to see that there's nothing wrong with you. Empiezas a darte cuenta que no hay nada malo contigo mismo There never has been. y que nunca ha sido así. There's nothing to fix. No hay nada que arreglar, There's nothing that you need to do differently. no hay nada que necesites hacer diferente. The only thing that we all need to do is to love ourselves more. Lo único que todos realmente necesitamos hacer es amarnos a nosotros mismos más. Learn to love ourselves, accept ourselves, and let ourselves simply be. Amarnos a nosotros mismos y permitirnos a nosotros simplemente ser. And that's how you start to taste freedom. Y así es como empiezas a probar la felicidad. Because the freedom is for you to be you. Libertad, perdón. Y la libertad es lo que significa ser tú mismo. It couldn't be you pretending to be something else. No puede ser la libertad algo que pretendas mientras eres alguien más. You being the greatest you could be today is letting yourself simply be without any judgment. El ser lo más grande que tú puedes ser es simplemente permitirte ser tú sin ningún juicio. That then naturally flows out into your other relationships. Y entonces ese reconocimiento es lo que después se expande a tus otras relaciones. When you can love yourself, when you have no judgment towards you, Cuando te puedes amar a ti mismo, cuando no tienes ningún juicio acerca de ti, you start to not judge others. empiezas a no juzgar a los demás. You just let them be the way they are. Y los dejas ser de la forma que ellos son. You still have an opinion, you still say what you need to say, Puedes todavía tener una opinión y decir lo que tienes que decir, but that judgment falls away. pero el juicio desaparece. What's left is a huge compassion for everybody. Lo que queda es una gran compasión por todos los demás. Loving their flavor, laughing at who they are, El amar su sabor y el reír a quien ellos son and seeing the gift that they bring you. y ver el regalo que ellos te traen a ti. That is a huge difference compared to judging people. Y eso es una diferencia enorme comparada con estar juzgando a las personas. The difference between judging and criticizing or allowing and loving. La diferencia entre criticar y juzgar o permitir y amar. So the relationships that we will have in our life with our friends, with our workers, Si las relaciones que tenemos con la gente en nuestra vida, ya sea en el trabajo o en nuestra vida social, anybody on the street, o cualquier persona en la calle, family, familia, those relationships change when you change the relationship with yourself, esas relaciones cambian cuando tú cambias la relación contigo mismo. not the other way around. No We can try and change people, we can try and change situations, podemos intentar cambiar a la gente, vamos a intentar cambiar situaciones. but what we're really doing is judging it, Lo que realmente estamos haciendo es juzgarlo, believing that our way is better than their way. creyendo que la forma que nosotros lo haríamos es mejor que su forma. And that's a pretty hard belief to change unless we turn it back to ourselves. Y eso es algo muy difícil de cambiar a menos que nosotros realmente volvamos hacia nosotros mismos. Think of someone who annoys you Piensa en alguien que te molesta mucho in the last week o que te haya fastidiado mucho en la última semana or the last month. o el último mes. Every time you're around this person, they always annoy you. Y cada vez que estás alrededor de esta persona te molesta mucho. Do you have an example? ¿Tienen algún ejemplo? Most of us can think of somebody. Y bueno, cada uno de nosotros podemos pensar en alguien. The tendency is for us to wish that person to be different. Y la tendencia es que nosotros deseamos que esa otra persona When is that person going to change? When are they going to stop being this way? ¿Cuándo va a cambiar esa persona? ¿Cuándo va a dejar de ser de esta forma? Then our relationship will be better. Entonces nuestra relación podrá ser. That way of thinking is how most people react or look at a situation. Así es como la mayoría de las personas reaccionan hacia esta situación. We've got a frog in here. Hay una rana en la habitación. But that's not actually how that relationship is going to be healed. Pero así no es como realmente se sanan las relaciones. Because if there's a judgment there will always be a judgment. Porque si hay un juicio ahí, siempre habrá un juicio. And so there is a way that it can change. Y entonces hay una forma en la que eso puede cambiar. And it's by us, you, seeing the judgment within yourself and realizing that's not real. Y eso es solamente cuando tú veas el juicio dentro de ti mismo. And realizing it's not real. Y darte cuenta que eso no es real.
And only then can the relationship be healed. Y solo entonces la relación se puede sanar. I want to give you an example to let you know what I'm talking about. Quiero darte un ejemplo para que puedan saber de lo que estoy hablando. Because it's so easy to miss this. Porque es muy fácil perderse de esto. But if you understand this and start to play with it, it can change your relationships with everybody. Pero si realmente lo entiendes y empiezas a jugar con ello, puede cambiar tus relaciones con todos. We all love everybody. We all love a lot of people in our lives. Todos amamos a mucha gente en nuestras vidas. So it's not about that. Entonces no se trata de eso. It's about the times when something just annoys us or creates that friction. Se trata del momento en el que algo nos fastidia o crea esa fricción. I love my mother dearly. We have a wonderful relationship. Yo amo muchísimo a mi mamá y tenemos una gran relación. And one time I went back to New Zealand. I'm from New Zealand. Y una vez que fui de vuelta a Nueva Zelanda, porque soy de Nueva Zelanda, And me and Mum were together. y estábamos juntas, mi mamá y yo. And for some reason, this day, it felt like she just kept talking and everything seemed to be negative. Y por alguna razón, ese día parecía que ella seguía hablando y hablando y todo lo que, parecía que todo lo que decía era negativo. And it annoyed me Y eso me molestó. to the point that I was almost about to tell her that I'm done with talking to her. I couldn't listen anymore. Me molestó tanto que casi llegó al punto en el que le iba a decir que ya no quería escucharla porque me estaba molestando mucho el escucharla. And it was beautiful because in that moment, before I said anything, thank goodness, Y fue hermoso porque justo en ese momento, justo antes de que dijera yo algo, I saw that I was thinking that. me di cuenta que yo estaba pensando acerca de ello. That thought, that judgment was inside of my head. Me di cuenta que ese pensamiento, que ese juicio estaba dentro de mi cabeza. It was me that was annoyed with her. Era yo quien estaba molesta con ella. She wasn't the problem. Ella no era el problema. My thought, me believing this thought was the problem. El pensamiento, el yo creerme este pensamiento era lo que estaba ocasionando el problema. And it was amazing because when I saw it, I realized I had a choice. Y fue impresionante porque cuando me di cuenta de ello, también me di cuenta que tenía una elección. To listen to that thought and believe it, El escuchar ese pensamiento y creerlo, or to not believe it. o no creerlo. Because it wasn't her that needed to change. Porque no se trataba de que ella cambiara. It was me. Era yo. When I saw that I had that judgment, Cuando yo me di cuenta que yo tenía ese juicio, and I made the choice to let that thought simply be not important at all, y permití que ese pensamiento simplemente no fuera importante ya, life continued on. Mum continued to talk la vida siguió, mamá siguió platicando, exactly the same way, exactamente de la misma forma. but I saw something differently. Pero yo veía algo ya diferente. One, I saw it wasn't up to me to change anyone. Una de ellas era que me di cuenta que no dependía de mí el cambiar a nadie. I have no right to change anybody in the world. No tengo ningún derecho en cambiar a nadie en todo el mundo. The second thing I saw was that how she was perfect. La segunda cosa que vi es que como ella es perfecta. There's nothing wrong with her. That was my judgment. No hay nada malo con ella, eso era solamente mi juicio. There was perfection there, Hay perfección ahí and I wasn't seeing it. y yo no la estaba viendo. If I stop thinking, I see the perfection. Si yo dejo de pensar, entonces puedo ver la perfección. And that's how we all start to see the perfection, by not judging. Y así es como entonces todos comenzamos a ver la perfección, dejando de juzgar. The third thing I saw La tercera cosa que me di cuenta was that everyone's path is unique. es que el camino de cada persona es único. Everyone has their flavor and their gifts to giving to this world. Cada uno tiene su sabor y sus propios regalos que dar al mundo. And so who was I to try and stop that flavor or to change that gift? Y entonces, ¿quién soy yo para tratar de cambiar ese sabor o intercambiar ese regalo? And when I saw that she's perfect and her path is perfect, there was nothing for me to do but just to love her. Y entonces cuando pude ver que era perfecta y que su camino es perfecto, no quedó nada más para mí que amarla. Because there's nothing left then Porque entonces no queda nada más but just pure love. que puro amor. And it's more than a love of the mother-daughter relationship. That will always be there. Y era algo que iba más allá del amor entre madre e hija. Ese amor siempre va a estar ahí. But it became greater into seeing my mother as divine. Pero se volvió más grande al grado de ver a mi madre como divina. She's not just my mother,
Ella no es solamente mi madre, She's divine, she's perfect. ella es divina, es perfecta. Just like anybody else has the right to be on this planet too. Así como cualquier otra persona que tiene el derecho de estar en este planeta. So when that one thing happened between me and my mom, Entonces, cuando esta pequeña situación sucedió entre mi madre y yo, and for me to see that that thought was in my head, y el que yo pude ver que ese pensamiento estaba en mi cabeza, and that I had the choice not to listen to it, y que yo tenía la elección de no escucharlo, it's like all the judgments I had on all the relationships in my life started to change. pareció como que todas las relaciones que yo tenía en toda mi vida empezaron a cambiar. Because if you listen to that judgment in one direction, you listen to that judgment in many directions. Ese pensamiento en una dirección, estás escuchando ese pensamiento en muchas otras direcciones. That same voice, that same thread, we'll listen to all the time. Ese mismo pensamiento, esa misma línea, la estamos escuchando todo el tiempo. And so by seeing it once, you see it always. Y entonces, si lo ves una vez, lo ves siempre. So that's what I mean by when I say that it's not about changing the other people around us. Y entonces, a eso es a lo que me refiero cuando digo que no se trata de cambiar a las personas alrededor de nosotros. But by changing our relationship with ourselves. Pero por cambiar la relación con nosotros mismos. And bringing all of that allowing or gentleness back to our own experience. Y el traer el permitir y la gentileza de vuelta a nuestra propia experiencia. That's how we heal the relationships with all the, how we heal the relationships with all relationships. Así es como sanamos las relaciones o todas las relaciones. It can't work any other way. Y no puede funcionar de ninguna otra manera. So it's really important for us to learn that. Así que es muy importante para nosotros el aprender esto. And the practice of ascension is giving us that all the time. Y la práctica de la ascensión nos da eso todo el tiempo. To see the thoughts that some thoughts are just really easy to let go and not to listen to. Algunos pensamientos son muy fáciles de dejar y no escucharlos. And some of them seem more real. Y hay otros pensamientos que parecen ser mucho más reales. And in my example, that one between me and my mom, that one seemed very real. I didn't realize it was just a thought that I had put attention to. Y en este caso del ejemplo que les puse con mi madre, ese pensamiento era muy real para mí. No me había dado cuenta de lo que estaba haciendo, escuchando ese pensamiento. But when you do start to see that, you realize how life can change just in an instant. Pero cuando logras verlo, te das cuenta de cómo la vida puede cambiar en un solo instante. You know, we have the potential to love everybody. Tenemos el potencial de amar a todos. We have the potential to allow everyone to be themselves. Tenemos el potencial de permitir a cualquiera ser sí mismo. Without judgment. Sin juicio. And when we start playing with that, things start to change dramatically. Y cuando empezamos a jugar con ello, entonces las cosas empiezan a cambiar dramáticamente. Because it's like there's nothing to fight for anymore. Porque entonces ya no hay la ilusión de que tenemos que luchar por algo. The relationships we have don't need to change. Las relaciones que tenemos no necesitan cambiar. And by seeing the perfection in them and fueling the perfection, y por ver esta perfección y animar y avivar esta perfección, the relationships grow in perfection. Las relaciones crecen en perfección. By seeing the imperfection and focusing on that, we actually fuel the imperfection. Y si nos enfocamos en la imperfección, entonces lo que estamos haciendo es avivar esa imperfección. And guess what happens? Y adivina qué sucede. The relationships struggle. La relación está en una lucha, en una riña. Because I want that to change, and you want that to change, and I want more to change. So that we're always focusing on what needs to change. Porque yo quiero algo que cambie, luego tú quieres que cambie algo, yo de vuelta quiero cambiar algo, y entonces siempre nos estamos enfocando en cosas que queremos cambiar. You're not focusing on the love there. No te estás enfocando en el amor ahí. And so what grows there is the need for something to change, the problem. Y entonces lo que crece ahí es la necesidad de que algo cambie, ese es el problema. Isn't it amazing? It's what you focus on grows. En lo que te enfocas crece. So when you focus on what you have, y entonces cuando te enfocas en lo que tienes, which is in this moment the perfection, lo que es en este momento la perfección, then the relationship grows in perfection. entonces la relación crece en perfección. And you have a different experience because there's no judgments there. Y entonces tú tienes una experiencia diferente porque ya no hay un juicio. Pretty easy. Muy fácil. We just bring it back to ourselves all the time. Solamente se trata de volver a nosotros mismos siempre.
It's not always easy. Aunque en verdad no es siempre fácil. Because we're trained, it's almost like we're taught. We so believe that other people need to change, that they are the problem. Porque hemos sido entrenados y enseñados a que tenemos que esperar que la otra gente cambie, que ellos son el problema. So it takes practice. Así que toma cierta práctica. It takes humbleness too. También toma un poco de humildad. When you realize that they are not the problem, that perhaps you are. Cuando te das cuenta que tal vez ellos no son el problema, sino tú. He doesn't need to change, I need to change. Oops. Él no necesita cambiar, yo necesito cambiar. Oops. They don't need to change, I need to stop judging. It's quite a bit of humbleness there to turn it back to yourself. Ellos no necesitan cambiar, yo necesito dejar de juzgar. Y entonces la humildad está en reconocer que está en ti la elección. But by playing with that, by just being willing, you can have a different experience. Pero solamente con tener la intención de jugar con ello, puedes tener una experiencia muy diferente. And it's worth everything because it changes your dynamics with all the people that you love. Y vale completamente la pena porque cambia la dinámica en tus relaciones con todo el mundo. Is there any questions about that? ¿Hay alguna pregunta acerca de ella? No questions? ¿No hay preguntas? It's pretty easy, really. Well, the thing is, it makes sense, doesn't it? Es muy sencillo y la cuestión es que realmente tiene mucho sentido, ¿verdad? It's just different when we've got to put it into daily practice. Es solamente un poco diferente cuando tenemos que hacerlo una práctica diaria. Because that's when you start to apply it in all your situations. Porque entonces es ahí cuando empiezas a aplicarlo en todas tus situaciones. And the more that you start to play with it, the more it becomes obvious. Y mientras más empiezas a jugar con ello, más se vuelve obvio. That the relationship that you have with yourself and with your mind is the greatest thing that you can do. Que la relación que tú tienes contigo mismo y con tu mente es lo más grande que puedes hacer. So there's one relationship even greater than that. Y hay una relación mucho más grande que ella. And of course, that's the relationship with the silence. Y por supuesto que estoy hablando de la relación con el silencio. Because we've talked about having a great relationship or a divine relationship with our loved ones. Porque hemos hablado de tener una relación divina con nuestros seres amados. And seeing our own thoughts, so to have a different relationship with ourselves. Y ver nuestros propios pensamientos y tener una relación diferente con nosotros mismos. But the purpose for ascending is actually beyond that. Pero el propósito de la ascensión es mucho más allá que eso. It's to recognize the stillness or the silence within ourselves. Se trata de reconocer la quietud o el silencio dentro de nosotros mismos. And to start to have a relationship with that so that can fill up our day, it can become permanent. Y se trata acerca de comenzar a tener una relación con ello para que llene nuestro día y se vuelva permanente. Most people come to ascension wishing for something to change. La mayor parte de la gente llega a la ascensión esperando que algo cambie. And maybe they want something more peaceful or loving or happy in their lives. Y tal vez es que quieran ser más pacíficos o felices en su vida. Maybe they want connection with God. Tal vez quieran una conexión con Dios. In my country, that's a little bit rarer than perhaps Mexico. En mi país es un poco más extraño que en México, tal vez. But a lot of people in their hearts are actually searching for that connection. Pero mucha gente en su corazón está realmente buscando por esa conexión. The connection either with ourselves or with the infinite. La conexión con nosotros mismos o con el infinito. For me, I called it always wanting to find my purpose. Para mí lo llamo siempre encontrar mi propósito. And I knew that there was something bigger or greater than me that was moving my life and this universe. I knew that. Y yo siempre he sabido que hay algo mucho más grande que yo moviendo mi vida y es a este universo. Like a greater intelligence, a higher force. Como una inteligencia mucho más grande, una fuerza mayor. But I, like most people, like lots of people, I actually thought it was something that was outside of myself. Pero al igual que la mayoría de la gente, yo pensé que esta fuerza estaba fuera de mí. Like God was over there. Como que Dios estaba por allá. I'd never in my life dreamed it was inside of me. Nunca en mi vida me imaginé que estaría dentro de mí. And so the purpose of ascending is actually to recognize that stillness inside of yourself. Y entonces el propósito de ascender es el reconocer ese silencio dentro de ti mismo.
And it's through becoming conscious of our thoughts Y es a través de volverte consciente de nuestros pensamientos and being able to watch and rest y el permitirte descansar y observar in this present moment, en este momento presente, that stillness and silence starts to become very, very obvious, que esa quietud y ese silencio se vuelven muy obvios, with the eyes open and with the eyes closed. con los ojos abiertos y con los ojos cerrados. And so the purpose of the retreat in November in Cancun is to heighten this experience for you. Y el propósito entonces de este retiro en Cancún es Heighten to de avivar esta relación, because that's the purpose of ascending, is to recognize the stillness within you. porque ese es el propósito de la ascensión, es el reconocer la quietud dentro de ti. When you start to recognize that you're not conditioned to your thoughts, Y cuando empiezas a reconocer que no estás condicionado a tus pensamientos, that you can just allow them and watch them, que puedes solamente permitirlos y observarlos, you start to recognize through the practice of ascending that there's something else. empiezas a reconocer a través de la práctica de la ascensión que hay algo más. That when you close your eyes and everything can become still, that there's just this emptiness or this void. Que cuando cierras tus ojos y todo se vuelve quieto, existe este vacío. And that you can just experience that without trying to hold on to it or trying to make it something. Y entonces puedes experimentarlo sin intentar aferrarte a algo o hacerlo algo. The teachers, all the Ashayas know that space and can guide you there. Todos los maestros conocen ese espacio y pueden guiarte ahí. And in the retreat in Cancun, I think there's something like about 2 million teachers going, like 20 or 30 teachers. There's a lot of teachers going there, which is great support for you. Y al retiro de Cancún me parece que hay 20 maestros yendo, y eso es un excelente soporte para ti. So that you have constant guidance to recognize that space. Y entonces hay una guía constante para que tú reconozcas ese espacio. With your eyes closed, recognizing that space, it's like you fall into this peace that's within you. Y entonces cuando reconoces ese espacio es como que caes en esta paz que está dentro de ti. And when you just allow your attention to be there, y entonces cuando permites que tu atención esté ahí, it's like you start to recognize all the other qualities which are in that space as well. Entonces comienzas a reconocer todas las cualidades que están en ese espacio también. Like a freedom, a sense of floating, a lightness, a love. Como la libertad, una sensación de estar flotando, ligereza, amor. All these flavors which are just naturally there when you're present. Todos estos sabores que están ahí naturalmente cuando estás presente. And when you start to explore that space more with the practice of ascending, y cuando empiezas entonces a explorar más este espacio con la práctica de la ascensión, and with the teacher's guidance, y con la guía de los maestros, we start to be able to just rest our attention there for longer and longer periods of time. Comenzamos a ser capaces de mantener nuestra atención ahí y descansar durante más y más tiempo. So you're starting to live that peace. Y entonces empiezas a vivir esa paz. That peace and that love that naturally exists. Esa paz y ese amor que naturalmente existen. So what does that mean? Why would you even want to do that? ¿Y eso qué significa? ¿Por qué querrías hacer tú esto? If one of your highest desires is love or happiness or peace, si uno de tus grandes deseos es el amor o la felicidad o paz, it's not about finding that peace outside of yourself in things or relationships. no se trata de que tú encuentres esta paz en cosas afuera de ti o en relaciones. We just talked about those relationships and how those relationships come back to yourself, changing the dynamic with yourself. Justo acabamos de hablar de esas relaciones y cómo se trata de que tú vuelvas a tu relación contigo mismo. And changing the dynamic with yourself is by learning to rest in this space. Y cómo cambias la dinámica contigo mismo es aprendiendo a descansar en este espacio. The more you rest in this space, which is between the thoughts or behind the thoughts, the more your life changes dramatically. Y mientras más te permites descansar en este espacio que está entre pensamientos, es cuando tu vida cambia dramáticamente. Because there's nothing to do. Porque entonces ya no hay nada que hacer. You rest in the heart of God. Tú estás descansando en el corazón de Dios. You rest in the infinite source. Tú estás descansando en la fuente infinita. You rest in the source of unconditional love. Tú descansas en la fuente de infinito amor. And the more that you're resting there, the more you start to live your life from there.
Y mientras más descansas ahí, más empiezas a vivir tu vida desde ahí. Every action you start to take in your world or in your life is coming from that love. Toda acción que empiezas a tomar en tu vida comienza a venir desde ese amor. Towards yourself, Hacia ti mismo, towards others. hacia otros. When you get up after ascending and you walk around your house, you're coming from that love. Cuando te levantas de ascender y estás caminando alrededor de tu casa, estás haciéndolo desde ese amor. So it's very important. It's like the greatest thing we can all do is actually to discover what that space is. Así que una de las cosas más grandes que podemos hacer es descubrir ese espacio And to learn to remain in it y el aprender a cómo permanecer en él for longer and longer and longer periods of time. por cada vez mayor periodos de tiempo. We have the most amazing tools. Tenemos las herramientas más maravillosas. Praise star for my life. Alabanza, estrella por mi vida. And all the other tools that we have that follow that. Y todas las herramientas que sirven para conseguir con ello. All those tools allow us to enter that space Todas estas herramientas nos permiten acceder a este espacio and allow us to stay there. y nos permiten llegar ahí. And so if we are able to just rest in that space, the tools help us anchor ourselves there. Y entonces, si nos permitimos estar en ese espacio, estas herramientas nos permiten anclarnos a ese espacio. When we start to live our lives more and more from the present moment, Cuando empezamos a vivir nuestras vidas cada vez más desde el momento presente, it's like the purity of the infinite or the purity of God is being shone out into the world more. entonces la pureza de Dios empieza a brillar hacia el mundo cada vez más. From you, A través de ti. from you making that choice to be present. A través de ti, de tú haciendo esta elección de estar presente. From you choosing not to be in the thoughts or in the negative energy, De que tú estás haciendo esta elección de no estar en esos pensamientos o poniendo tu atención en la energía negativa, but instead you choosing to be present and to rest in this moment. pero se trata de ti elegir descansar en este momento presente, In that space, en ese espacio. that space becomes manifest in this world Y ese espacio se vuelve manifiesto también en este mundo, through you. a través de ti. And that's how you start to create heaven on earth Y así es como empiezas a crear el cielo en la tierra, because of your choice. a través de tu elección. That's how important it is, your choice of ascending, Y así es como es importante tu elección de ascender, to grow on your path, el crecer en tu propio camino, to take advantage of the retreats and the teachers el tomar ventaja de los retiros y los maestros, so they can guide you to that space and to be able to stay there longer and longer. para que ellos te guíen a ese espacio y cómo permanecer cada vez más tiempo ahí. And what starts to happen is it's no longer about you wanting to be a little bit happier. Y lo que se trata es que ya en un momento no se trata acerca de ti intentando ser más feliz. It's way bigger than that. Es mucho más grande que eso. It becomes service for the world, service for everyone. Se vuelve servicio para el mundo, servicio para todos. You choosing to be present and live your life from the present moment, El tú elegir estar presente y vivir tu vida desde el momento presente and you bringing that love and that light into the world. y tú traer ese amor y esa luz al mundo. You're doing that for all the people that don't know, Estás haciendo eso por todas las personas que no saben that they have a choice. que no saben que tienen esa elección. But you know you have a choice, so you're doing it for them. Pero tú sabes que tienes esa elección y entonces lo haces por ellos. There's no greater love No hay amor más grande than trying to help others que tratar de ayudar a alguien más. through you being the voice of God, A través de ti siendo la voz de Dios. or you being present and allowing that light to shine. O a través de ti estando presente y permitir que esa luz brille. All those people that don't know they have a choice or are living their life differently, Y entonces todas esas personas que no saben que tienen una elección o que están viendo su vida de una forma diferente, on their own perfect path, en su propio perfecto camino, that they benefit because of you. ellos se benefician gracias a ti. You know, your choice holds somebody else up as well. Tu elección también levanta a otras personas. Yeah, so you're not just doing this for yourself. Así que no solamente estás haciendo esto por ti mismo, It's great service for everybody, for all of humanity. un gran servicio para toda la humanidad. And the world needs your choice. Y el mundo necesita que hagas esta elección. So never give up on your path. Así que nunca renuncies a tu camino. I would recommend everyone to be dedicated to their practice daily.
Y yo recomendaría a la gente que esté comprometida a su práctica diaria. When we all learnt to ascend, we all got told to ascend 2 or 3 times a day for at least 20 minutes. Todos cuando aprendimos a ascender nos dijeron que deberíamos meditar 3 veces al día, mínimo 20 minutos. And as much as possible with the eyes open. Y lo más posible con los ojos abiertos. And if you keep growing on your path and recognizing how present you can be and to be aware of those thoughts. Y si lo sigues expandiendo y darte cuenta de qué tan consciente puedes estar de esos pensamientos, it becomes easier and easier to let those thoughts go and just to become more present. Entonces se vuelve cada vez más fácil dejar ir esos pensamientos y volverte presente. And from that place you start to recognize that space more and more obvious. Y desde ese lugar entonces el reconocer ese espacio se vuelve cada vez más obvio. Our job is to help you know that. Nuestro trabajo como maestros es hacerte a ti el conocer eso. The joy of the Ashaya is to help anybody who wants to know more to find the way that's easy. El gozo de los Ishayas es ayudar a alguien que está queriendo experimentar más, enseñarle el camino que es más fácil. And this path is easy. It's very direct and very simple. Y este camino es muy fácil, es muy directo y muy simple. Anytime we make it hard, anytime ascension feels boring or hard, it's because we're thinking. Y cada vez que lo sentimos difícil, cada vez que sentimos que la ascensión es aburrida o difícil, es porque estamos pensando. It's all that's happened is all the attention's gone back into the thoughts. Lo único que ha pasado es que toda la atención se ha ido de vuelta a los pensamientos. And right then we have a choice. Y justo ahí tenemos esta elección. To put the attention back into this present moment. De volver a poner la atención en este momento presente. By using the ascension attitudes to bring us here. Al usar las actitudes de ascensión para traernos aquí. And then once again we're connected straight into the heart of God. Y una vez más conectamos directamente con el corazón de Dios. Resting in the present moment. Descansando en el momento presente. And once again we're experiencing that freedom and birthright of peace. Y una vez más estamos experimentando esa libertad y ese regalo de nacimiento que es experimentar paz. If you have a passion for ascension, if you have a passion to wake up, si tienes una pasión por la ascensión, si tienes una pasión por despertar, if I were you, si yo fuera tú, I would get to retreats. Yo iría a retiros. The retreats is where a lot of growth happens. Los retiros es donde la mayor parte del crecimiento sucede. Because you're in an environment that supports everything that you're going through with a lot of guidance with every step of the way. Porque estás en un ambiente donde estás siendo soportado en todo lo que estás pasando con mucha guía en todo el camino. And that guidance is vital. Y esa guía es vital. We can think, ascend, think, ascend, think, ascend. Podemos estar pensando, ascendiendo, pensando, ascendiendo, pensando, ascendiendo. Or we can ask for help from someone that's walked the path before us and get clear guidance of what to do next so that this path is easy. O simplemente podemos pedir la guía de alguien que ya caminó este camino antes y pedir la guía de qué es lo fácil. And what the teachers always do is allows us to rest in the present moment again and use the techniques from there. Y lo que los maestros hacen es siempre permitirnos descansar en este presente y utilizar las técnicas desde ahí. And then the more you rest in the present moment, y mientras más descansas en el momento presente, the more content you are to simply live in this moment. Existe un mayor contentamiento por estar viviendo este momento presente. And your life changes. Y entonces tu vida cambia. You're no longer addicted to the mind or controlled by it. Ya no eres más adicto a la mente o controlado por ella. Instead, you're flowing down the river of the infinite. Ahora estás solamente flotando en el río of the infinite. El río del infinito. And enjoying life completely free. Y gozando la vida completamente libre. With the love coming straight from the source. Con el amor viniendo directamente de la fuente. Loving yourself for who you are. Amándote a ti mismo por quien tú eres. And able to love everyone around you for who they are without any judgment. Y siendo capaz de amar a cualquiera alrededor de ti sin ningún juicio. How beautiful. Qué hermoso. Guys, I just looked at the time. I can talk. I have to go to a meeting in Guarapa. Ya me tengo que ir a mi junta en Guarapa. Is there any questions for me? ¿Hay alguna pregunta? I think it was beautiful. It was beautiful, beautiful, beautiful to spend time talking to you. Ha sido hermoso hablar con ustedes.
I really hope that you turn up to the retreat in November in Cancun. Espero que realmente vayan al retiro en Cancún en noviembre. You have a job to spread the news to all your friends and family and tell them that they all have to go to the retreat as well. Y tienen la misión de invitar a todos sus conocidos y familiares para decirles que tienen que ir a este retiro también. Because the retreats support you. They support your growth. Porque los retiros apoyan tu crecimiento. Yeah. So do what you need to do to grow and have the greatest experience you can with your practice of ascending. Así que haz lo que tengas que hacer y apóyate con quien tengas que hacerlo para apoyar tu práctica de la ascensión. Thank you for listening to me. Gracias por escucharme. I think Lolita David has something to say. Creo que Lolita David quiere decir algo. Sí, gracias, Yaya. Como parte de la promoción para atraer más ascendedores a nuestro retiro, promocionamos una rifa, la cual queremos hacer hoy. That's right. Sí, para todas aquellas personas que se inscribieron del 26 de septiembre al día de hoy. Las cuales son 17. Nice. Sí, súper. Queremos rifarles quien se saque la rifa va a obtener el 25% de descuento del total de su retiro. So he's getting the 25% Discount. Excellent. Yeah. Así que vas a elegir un número del 1 al 17. You have to pick a number from 1 to 17. Okay. Okay. Y ese va a ser I have a number. Ya tengo el número. Number 11. Número 11. Esteban Marenco. Is that her? Is this person? Yeah. Yay. Aquí lo tenemos a Esteban Marenco. Yeah. But he gets a discount. That's amazing. That's great. Eso es maravilloso. Felicidades. Thank you, Yaya. Oh, thank you. Thank you, everyone, for being here tonight. Gracias a todos por estar aquí esta noche. And I'd love to hear how the retreat goes. So maybe after the retreat, people could write a little few lines of how their retreat went for them, how they grew on the retreat. That'd be great. Y me encantaría saber cómo fueron a todos en el retiro. Entonces sería genial si después del retiro la gente escribe unas pocas líneas de su experiencia. Yeah, that'd be beautiful to read, for everyone to read, actually. Eso sería hermoso para que cualquier persona lo pueda leer. Wow. Okay, I've got to go. I've got to go to a meeting. Thank you. Gracias. And Patanjali. Bye. Bye. Bye, Yaya. Bueno, pues gracias por asistir a todos los que pudieron asistir hoy. Bienvenidos, felicidades Esteban. Y bueno, ya somos más de 50 participantes entre maestros y ascendedores. Así que felicidades, el evento va a estar genial. Estamos felices de verlos aquí en esta conferencia final con Yaya. Y cualquier cosa, preguntas, dudas, sugerencias, por favor acérquense a nosotros. Ya están en su retiro, ya está sucediendo desde que tomaron su decisión y estamos a su servicio. No sé si quieran decir algo más, maestros, organizadores. Sí, yo quiero decirles que estoy muy entusiasmada. La respuesta de todos ha sido maravillosa. Y están sucediendo muchas cosas mágicas en todo este tiempo de retiro. Muchísimas gracias a los que ya estamos aquí y les queremos pedir que con este entusiasmo, con esta emoción, con esta alegría, con esta pasión que tenemos ahora mismo, invitemos a más gente a venir a nuestro retiro. Porque de hecho estamos muy bien en números, pero ya saben, es como la ascensión. Siempre queremos más. Entonces, para la próxima vez que nos veamos, que lo vamos a hacer por Zoom también, vamos a tener otra rifa. ¿Quiénes van a entrar a esa rifa? Los que traigan a alguien más a ese retiro. ¿Ya estoy diciendo claro? ¿Sí? Ya tenemos 3 personas que han metido a alguien más. Por ejemplo, Esteban Marenco, que está picudísimo,
metió Jorge Magaña, por lo tanto Esteban ya tiene un lugar en la rifa. Y Blanquita por otro lado, y Jesús Gerardo González por otro lado, ya tenemos 3. Pero si todos los demás, incluso estos 3, meten a alguien más, van a tener no un lugar, sino 2 o 3 o 4, dependiendo de cuántas personas metamos al retiro. ¿Fui clara? Entonces, vamos con todo, familia. Muchísimas gracias. Maravilloso. Gracias. Gracias, Lalita. Yo también estoy súper contenta. ¿Se escucha? Que mucho ruido aquí. Sí, se escucha. Va. Sí, estoy súper contenta y un gusto de tenerlos a todos en este retiro. Y como dice Lalita y como dijo ya, este retiro es para nosotros, para recordar ese ser infinito y maravilloso que somos. Entonces, ¿quién no querría algo así para los que quieren, no? Y para nosotros mismos, claro. Entonces, qué afortunados somos, porque vamos a estar ascendiendo juntos con más de 50 personas. Eso va a ser un impacto no solo para nosotros, sino para el mundo entero. Entonces, muchas gracias a todos por decir sí a su deseo. Muchísimas gracias. Me están limpiando la baba, mi amor. Quiero decirles que estoy súper contenta de la respuesta de todos, de cómo estamos en el chat y que pues ya se siente la energía del retiro aquí y pues solamente es permitir que la magia se siga manifestando en todos. Vamos por la siguiente tanda de gente y vamos a llenar ese hotel, porque se va a poner súper chido. Gracias a todos. Mucho amor. Pues terminamos. Gracias a todos por su asistencia. Los amamos muchísimo. Estamos a su servicio. ¿Cómo se sale de aquí? Mucho amor para todos. Nos vemos. Disfruten su Deseo Express.